Además contamos con sistema escolarizado y mixto. Encuéntranos en Juárez 87, zona centro en Jalapa, Veracruz, o pide informes al 817-2026 y al 817-4879. Únete y sé parte de esta gran comunidad. Sé un lince, sé IBES. Con 56 años de prestigio, Secundaria y Preparatoria Gavino Barreda es una institución educativa y consolidada comprometida con la calidad educativa en Poza Rica. Sé parte de nuestra histórica comunidad y construye el camino hacia el futuro. Contáctanos al 782-823-1105 o por nuestros medios electrónicos. Encuéntranos como Secundaria y Preparatoria Gavino Barreda. Expresión Ciudadana, uniendo las voces. No te lo pierdas todos los lunes de 18 a 19:30 horas. Por Sociedad 3.0 Radio. Con Carlos Arturo Luna Escudero. Expresión Ciudadana, uniendo las voces. Búscanos en las redes sociales. Sociedad 3.0 Radio. Visítanos e infórmate en sociedad3.0.com. El mundo en conexión con la mejor radio. Sociedad 3.0 Radio, innovando para ti. Descarga ya nuestra aplicación móvil desde Google Play gratis. Sí, descarga ya nuestra aplicación móvil desde Google Play gratis. Encuéntrala como Sociedad 3.0 y escucha tu programa favorito donde quiera que vayas. El mundo en conexión con la mejor radio. Sociedad 3.0 Radio. Sociedad 3.0 Multimedios presenta Expresión Ciudadana, uniendo las voces de los acontecimientos más importantes del aspecto político. Debe estar la salud de los veracruzanos, debe de investigarse muy bien. Económico. Representa los intereses de un gobierno y eso es lo tremendo, ¿no? Social y cultural. Llevemos la noticia al límite. Infórmate y participa. Expresión Ciudadana, uniendo las voces. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes en este frío, muy frío, lunes 20 de enero del 2020. Son las 6 de la tarde con 3 minutos. Y como siempre, y como todos los lunes, es un gusto estar aquí en la emisión número 65 de Expresión Ciudadana. Hoy, como todos los lunes, me acompañan en los micrófonos mis queridos amigos Martín Quitano. Martín, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Donato? Y Donato Flores. Buenas Donato, tardes, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes y por supuesto agradezco. Sí, están buenas tardes frías. Sí. Porque está cañón el friecito muy Pero jalapeño, invierno, ¿no? Sí, nos hacía falta. Los hacía falta, por supuesto, y está lloviendo en algunos lugares del estado. Y de verdad que también hacía falta. Se agradece. Ojalá llover en Australia también. Sí, también para ayudarles con el incendio que no termina, ¿no? Agradecemos, por supuesto, el auspicio de la Universidad IBES y del equipo de producción y operación de Sociedad 3.0 Radio. Como siempre, les decimos que el teléfono del estudio es el 298-88-8841 y que nos pueden escuchar a través de www.sociedad3.0.com y también por nuestro Facebook. Encuéntrenos como Sociedad 3.0. Por favor, regálenos un like y también, si es de su gusto ese programa, compártalo, por favor. Pues esta semana que recién terminó, también muchos temas, Donato. Claro, Martín, claro. está el de, ya autorizó el Senado norteamericano, el TEMEC. Así es. Una nueva caravana de migrantes tenemos ya otra vez en la frontera, en la frontera sur. Uh-huh. Renuncia el gabinete en Rusia y tal parece que el presidente Vladimir Putin quiere reformar una vez más la Constitución rusa con las aviesas intenciones de continuar en el poder. Ya tiene 20 años el señor. Se cumplió un año de la explosión de Tlahuelilpan en el estado de Hidalgo, que generó 137 muertos. Sí. Terrible acontecimiento. Se rifa un avión presidencial.
También hay que comprarlos. Y uno ya no sabe si es ocurrencia o es o chistorete o qué, o de plano, por ahí va el asunto. Está el asunto del INSABI, el Instituto de Salud y Bienestar, ¿no? con los gobernadores panistas que se niegan a firmar. Dicen que hasta que no les aclaren los 240,000 millones de pesos del presupuesto que tenía el Seguro Popular, que ¿dónde están? No están. Hay por ahí una orden de aprehensión supuesta contra Yunel Linares, juicio contra el diputado independiente local, Eric Aguilar. De Alto Lucero. Y pues yo les dejo a ustedes, Martín, Donato, ¿con qué tema empezamos? ¿Cuál les interesa de todos estos? Para empezar a debatir sobre el tema de la vida pública. Y si ustedes así lo tienen a bien, digo porque hoy salió una estimación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, donde se reduce el 50% de las expectativas del crecimiento del Producto Interno Bruto, porque se había calculado en 2%, la bajan a 1%, a pesar, Donato Martín, de que el Senado norteamericano ya aprobó la firma del TEMEC, que se supone era un gran instrumento para inducir, para promover la inversión extranjera y privada en nuestro país, y eso hizo reaccionar a la bolsa y a la divisa, al tipo de cambio en México, positivamente cuando se anunció la firma. Pero ahora esta nueva previsión del crecimiento, pues ya no sabe uno cómo interpretarlo. Si ya se va a firmar el tema que se supone que debe coadyuvar para la inversión y por lo tanto para el crecimiento de México, pues ahora nos recetan una disminución. Martín. Sí, bueno, yo comenzaría, creo, por esta aprobación del Senado estadounidense, del acuerdo, le llaman ellos, nosotros le llamamos tratado. Hay diferencias que a veces no las entendemos todos. Entre el acuerdo y el tratado hay una diferencia fuerte en el sentido de las responsabilidades de las naciones que suscriben este tipo de elementos de comercio internacional. El tratado significa que no podrá salirse ninguno de los participantes, de los firmantes, si no es con el visto bueno de los legislativos de cada uno de los países. Falta Canadá. Sí, pero Canadá va apenas, su parlamento se va a integrar, ¿no? Hay un ambiente favorable, ¿no? En Canadá, ¿no? Pero firman ellos un acuerdo. Parece ser que Canadá y Estados Unidos firman un acuerdo y aquí le llamamos tratado. La salida de un acuerdo se hace solamente por la decisión del gobierno del país determinado, sí. Entonces hay diferencias ahí importantes que desde el punto de vista del cómo se conciben cada una de las lógicas de los países que van a estar en esta suscripción, tienen que darse estas diferencias y esos matices para las lecturas correspondientes. Y sin duda, efectivamente, nos amanecimos hoy lunes con esta nota respecto de cómo se está planteando el crecimiento de nuestro país en un escenario que se supone era favorable ya por sí mismo. Y apenas 20 días del año, ¿no? Pero muy temprano nos están limitando la posibilidad del crecimiento. Oficialmente estábamos al menos reconociéndonos en 1.5 o 2.5. Ahora amanecemos con que va a ser del 1 y quién sabe, el año pasado se calculaba sobre 2 y tuvimos 0, ¿no? Esta circunstancia efectivamente nos tiene que hacer pensar en otras cuestiones de política interna, cómo se van a hacer los ajustes económicos de las decisiones de la administración formalmente, y estoy planteándome cómo se va a pensar el financiamiento del gasto social, que es parte sustantiva del ejercicio del gobierno mexicano, del gobierno federal, de este gobierno. Y por otro lado, la situación de que sí hubo inversión extranjera mayor en el 2019, reconocido también por los especialistas y por quienes están haciendo las mediciones. Tuvimos un porcentaje mayor en el 2019 con respecto al 2018. Se prevé que con el acuerdo firmado, esto pudiera crecer en términos de la inversión. ¿De dónde viene este crecimiento? De la
misma inversión de las ganancias que se obtuvieron por parte de los que invirtieron el año 2018, la invirtieron en el 2019, no se llevaron todo, no sacaron todo y lo dejaron en el país. Reinvirtieron el recurso. Bueno, está bien, está muy bien. Lo único que se supone es que este sí es un golpe de expectativas que no sabemos qué tanto le signifique a los mercados. Para que México pueda o no establecerse con altos niveles de certidumbre con respecto de su ejercicio económico. Las expectativas, sin lugar a dudas, no son favorables desde esta lógica o entendiendo este mensaje o este punto 1% de crecimiento que anuncia el Fondo Monetario, porque no ayuda a construir un andamiaje de solvencia respecto a las políticas económicas que se puedan estar construyendo a nivel internacional de las variables macroeconómicas. En ese sentido, creo que nos hace dudar mucho, nos pone en un jaque iniciando el año, como bien lo dices, Carlos, a los primeros 20 días, amanecerse con esta situación, sin duda no es sano. Y yo aquí me remito a la cuestión local porque para mí, si esta posibilidad de crecimiento se plantea como en el ejercicio pasado, el 2019, o incluso negativo, pensando en cómo se anunció el año pasado el crecimiento de cerca del 2% y se logró 0 crecimiento, bueno, pues lo que nos hace pensar es que el propio gobierno federal puede entrar muy entrampado en lo que sea el desarrollo de sus propias políticas de desarrollo social, de resolver, fomentar la estrategia que trae de la mano, incluso particularmente en el combate a la inseguridad, que está como puesta en escena el solventar las contradicciones del ingreso en un número muy importante de la población de nuestro país. Si esto no se logra con un cierto nivel de capital, pues entonces vamos a tener problemas serios. Más serios, y son varios los elementos, Donato, que se manejan, desde las altísimas tasas de interés que hay en el servicio financiero mexicano, muy altas, casi el doble, triple de las que hay en Estados Unidos, y ese diferencial de las tasas de interés hacen que la inversión se quede en bancos más que destinarse a la producción. Claro, por otro lado, se habla también no solamente de estas tasas de interés, sino de subejercicios en el gasto federal. Se habla incluso de 150 mil millones de pesos. El presidente dijo que no, dijo que eran ahorros. Bueno, pero habría que ver este tipo de cosas. Son elementos que coadyuvan a un diagnóstico, Donato, donde, como bien señala Martín, hacen que las expectativas de crecimiento y por ende de desarrollo económico del país no sean las mejores. ¿Tú cómo ves el tema? Bueno, mira, un poco yo quería comenzar con lo que quiero ocultar, el tema del avión o la venta del avión. Es ¿será decir, un distractor? Pues si no se pretendía, cayó muy bien en lo que es hacer miles de memes se andan ahí en las redes, ¿no? Millones de memes, todo un cruce de a favor o en contra, chistes más, chistes menos, pero creo que ocultan o se vuelve a veces en una cortina de humo que olvidan o distraen los problemas reales que estamos viviendo, como el que están comentando ustedes. Yo nomás me refiero a 3 elementos. Uno, que es lo que ya mencionaron aquí, 2019, 0 crecimiento. Cuando tú estás en una situación de ese tipo, tienes que ver cómo te vas a impactar o cómo vas a hacer que crezcas. Es decir, ya llegaste a un límite, pues entonces todas tus políticas tienen que ser en función de parar o de ver cómo te puedes impactar para crecer. Bueno, es uno de los asuntos que está pendiente en la agenda nacional. Otro, pues las cuentas que nos dio el Seguro Social, ¿no? En el mes de diciembre perder de empleo, ¿no? 350,000 o más de 350,000. Casi 400,000 pesos. 358,000 empleos que se perdieron en un mes. Digo, es una cifra muy alta, muy alarmante. Y alarmante, ¿no? En muchos sentidos. Y bueno, y el asunto de que de la última cuenta
que se hace sobre el alto índice de la violencia también en nuestro país. O sea, 37,000 homicidios dolosos, el más alto desde lo que se comenzaron a hacer cuentas o se comenzó a hacer un conteo. Digo, son 3 elementos que es lo que debieron estar discutiendo los mexicanos para ver pues qué es lo que está pasando. Es decir, la violencia no se ha detenido, se mantiene... Un fracaso, el abrazo y no balazo, ¿no? Totalmente. Hasta el momento. Hasta el momento es preocupante la cifra que se da. Digo, el número que genera un desempleo tan impactante que en un solo mes se pierdan esa cantidad de empleos, que no hay una explicación, o hay muchas explicaciones alrededor, pero la verdad es preocupante porque es una cantidad muy fuerte. Y bueno, y en términos económicos, la expectativa de crecimiento que se estaba proyectando para el 2020, para este año, que hablaba pues... Quizá era muy conservador el número de decir el 2%, 2.5%, entre el 2 y el 2.5%, y sin embargo nos amanecemos con las estimaciones que comienzan a hacer las instancias estas internacionales que hay, y comienzan a calcular que pues el crecimiento puede quedar reducido a 1%. A pocos días de comenzar el año, sus cálculos que tienen o las tendencias que están observando es de 0 crecimiento. Entonces eso es realmente lo que estamos viviendo, de una situación tan endeble de nuestro país. Pues eso es lo que debiéramos estar discutiendo, estar viendo, haciendo las críticas necesarias o haciendo las correcciones en este caso. O sea, la política de seguridad pública no está funcionando. Es decir, por más que se diga que se están reclutando nuevos elementos, que se está depurando, que no hay corrupción, pero bueno, si no paran esta cifra, pues nosotros qué podemos esperar el próximo año en cuanto se tenga una situación más difícil de la que está. Y bueno, y si agregamos a este punto en lo que se refiere al sector salud, que sería otro tema muy claro, porque generó todo un debate sobre la cuestión de la salud en nuestro la desaparición del Seguro Popular y la implementación del INSABI sin reglas, sin reglas nada, de operación, ¿no? Es más, no saben en muchos lados qué es lo que va a pasar. Es normal que algunos gobernadores, en este caso una parte de los gobernadores panistas, pero en realidad incluso los que aceptaron ingresar a este nuevo sistema de salud, creo que tienen dudas de cómo va a estar su funcionamiento. Es decir, el secretario de Salud ni asoma la cabeza, ¿verdad? Comenzaron a hacer declaraciones muy a destono, y es un problema real, porque vamos a pensar de que se aplique todo lo de esta nueva política, y en cuanto a los trabajadores que están en el sector salud que pertenecían a los estados, porque ahora estaba de una manera que estaban en los estados, en las diferentes entidades federativas, eran los sistemas de salud estatales los que llevaban, estaba descentralizado. Ahora se centraliza. Entonces, calculan que son como 80,000 trabajadores que entonces podrían cambiar de régimen laboral. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Y lo que se refiere al gasto que se tenía a las diferentes entidades, no saben a ciencia cierta cuánto es lo que van a percibir. Entonces, esos son los problemas desde mi punto de vista reales, que los que se mueven, estar en el debate, ¿no? que son los nervios fundamentales de lo que está pasando en nuestro acontecer y en nuestra vida diaria, y que son los que deben de atender. Y sin embargo, un tema como el del avión, provocado por la misma presidencia de la República, provocado por una medida pues que generó un problema, porque fue un fracaso eso de mandar el avión a Estados Unidos. Es una cuestión muy simbólica. Nadie lo quiere comprar. Simbólica desde el punto de vista del poder, sí, ¿no? del poder de López Obrador o de la presidencia de la República, porque fue un rechazo, fue parte de su campaña.
bueno, todo un discurso facilón, pero que pegaba, que eso no lo tenía ni Obama, dando cifras que costaban 5,000 millones de pesos, bueno, etcétera, etcétera. Se mandó el avión a Estados Unidos, allá se tuvo, y se estuvo pagando una cantidad enorme de millones de pesos por mantenerlo. Ya no lo pueden tener, se regresa, y ahí está parado sin saber qué es lo que pueden hacer eso. Sin embargo, eso generó, pues, efectivamente todo un debate, pero creo que en la agenda no es nada más el avión, son más cosas, ¿no? Oye, Martín, este elemento que señala muy bien Donato del avión presidencial y que se lo hayan traído de Estados Unidos, más otros elementos como la poca inversión pública, el gasto en programas sociales, hacen muy confuso un panorama económico para el 2020. Es decir, realmente ¿crees que el avión presidencial, como lo apunta Donato, sea un distractor? ¿Crees que la economía mexicana tenga posibilidades de crecimiento? Porque yo creo que ese es el elemento central, ¿no? Por supuesto que no deja de ser oportuno lo que señala también Donato sobre el sector salud, pero también hay elementos ya especulativos sobre los próximos candidatos a los gobiernos del Estado que dicen que van a salir del gabinete de López Obrador y andan candidateando al secretario de Salud, de Educación para San Luis Potosí, Esteban Moctezuma Barragán, y andan candidateando a Rocío Nale para Zacatecas o para Veracruz. Hacen un panorama muy confuso, ¿no? Sí, un panorama complejo, lo tenemos en la vía de los hechos, en lo real. Tenemos un país con un deterioro institucional producto de, obviamente, una serie de ejercicios absolutamente impúdicos. Eso hay que tenerlo en cuenta, sin lugar a dudas, para revisar el comportamiento del gobierno del presidente López Obrador. Lo que es cierto es que, si bien es cierto, tenemos que tenerlo presente, este pasado inmediato de cómo se dio este lujo de la arbitrariedad y de la lógica de la captación de los recursos públicos para beneficios privados. Eso hay que tenerlo claro. Es necesario ya pasar de la retórica de la complacencia prácticamente respecto a lo que sucedió y apoyarnos simple y sencillamente en ellos para no hacer las cosas que se deberían de estar haciendo. Yo quisiera explicarme con esto. Es deseable que todos los gobiernos inmediatamente al entrar refieran los quehaceres pasados para no cometer los mismos errores, se supone. Y lo hacen en el entendido de que forma parte de sus ejercicios protocolarios de campaña, inicialmente para el triunfo y después para el arribo al gobierno. De ahí no pasa nada. Un cambio de régimen, le señalan, ¿no? Lo que ha insistido el presidente López Obrador es que hay un proceso de cambio de régimen que implica romper con el paradigma fundamental de los quehaceres del régimen pasado. Neoliberal. Pero esto no se puede hacer por decreto, se tiene que hacer con una planeación estratégica, con una experiencia, con una técnica y con una serie de condiciones que en la administración pública se vaya sintiendo que los procesos de transformación son reales, no solamente de dicho. Y que estos se sustenten en una condición de progresividad necesaria para transitar de una cosa a otra. Si esto no se toma en cuenta, tenemos, por lo tanto, sí serias confrontas entre lo pasado y lo que se quiere implementar como nuevo. Claro. Ahí hay una condición que visiblemente lo podemos ejemplificar en el caso del tránsito entre Seguro Popular y ENSABI. O sea, ¿quién de nosotros no puede negar que el Seguro Popular fue un nicho de malversación de recursos, caja chica, verdadero usufructo de particulares de recursos públicos? Así es. Yo creo que nadie. Veracruz, lo decíamos la conversación pasada, Carlos, sufrió este vaciamiento de las arcas públicas con más de 7,000 millones de pesos. O sea, el problema es cómo se da este tránsito reconociendo las condiciones negativas de lo que teníamos del Seguro Popular, que no era ni seguro ni popular, que esa fue el dicho del presidente, ¿no? A hacer un instituto de salud, ¿no?, para el bienestar, que realmente se precie de serlo sin descobijar a los sectores que se supone más se quiere cubrir. Bueno, esta es la parte que en este momento, al menos
en este y en otros asuntos de la vida nacional están siendo fuertemente cuestionados por los críticos que sin duda tiene el actual gobierno. Y además no hay que rasgarse las vestiduras. Simple y sencillamente hay gente a la cual no le gusta el presidente López Obrador ni su ejercicio de administración. Como antes no le gustaba Peña Nieto, no le gustaba Calderón o Salinas o quien sea. Hay gente que está en contra y a favor. Simplemente lo que es cierto es que tenemos problemas sustantivos que no están siendo bien atacados, todo parece indicarlo, por más que el discurso oficial, ¿sí?, esté diciendo que las cosas marchan bien y que los datos del presidente sí ayudan a pensar en que se lograrán hacer las transformaciones que se están diciendo por la cuarta transformación. Ese para mí es un primer elemento de la reflexión. El segundo es sobre la cuestión de presentar el punto del avión presidencial. El avión presidencial es en sí mismo la ruptura de un ícono que siempre anunció el presidente López Obrador. El ícono de la confronta entre los intereses públicos y privados, entre tener un gobierno y un gobierno rico con un pueblo pobre y una clase élite de funcionarios que se paseaban en la mejor calidad teniendo condiciones de pobreza y marginación como las que se han tenido. Yo creo que ahí poco le podemos discutir al presidente. El problema que si ese es un discurso solamente de campaña ya no aplica para el ejercicio del gobierno en sí mismo. Supuesto. Yo creo que hay que darle una trascendencia a esto. Ahora, el presidente López Obrador es un mago de la comunicación política y de la comunicación pública. Y por eso ha servido tanto, primero en campaña y después para sostener el imaginario de la esperanza de que sí se están desmontando las condiciones del viejo régimen. Como el presidente viaja en avión comercial. El presidente no hace uso de un avión que es la muestra palpable de la corrupción en nuestro país, como la Estela de Luz y otros muchos que podemos mencionar. Pero efectivamente yo creo que hay que, teniéndolo claro esto, podemos asumir que el escenario está convulsionado para entender cómo es que los crecimientos que se prevén de la economía sean tan bajos y que el nivel de incertidumbre arrastre a que haya poca inversión, porque aquí quisiera retomar algo con el que cerramos el año pasado, un plan nacional de infraestructura donde el capital privado era, por mucho, quien iba a dinamizar este plan nacional. Claro. Y que a 20 días, al menos, no tenemos claro que haya un proceso ya de inicio, de solvencia en el ejercicio de este Plan Nacional de Infraestructura que no se ve de dónde o cuándo pueda empezar, más aún con este nivel de incertidumbre del que estamos hablando en la mesa. Sí, sin duda. Vamos a un corte comercial y regresamos con el tema que tiene que ver con el Instituto de Salud y Bienestar. Un tema delicado, un tema que ciertamente está enfrentando a los mexicanos, a la población de menores recursos, con problemas en la atención médica. Ha habido testimonios de verdaderamente desgarradores a través de algunos medios de comunicación y que incluso ha propiciado que 6 gobernadores del PAN, no sé si ya sean más, pues no estén de acuerdo en firmar. El de Jalisco, ¿no? El de Jalisco, el de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, no están de acuerdo en firmar en avalar pues este programa, la creación del Instituto de Salud y Bienestar. Son acontecimientos estos que de suyo pues meten en un brete al gobierno federal. Ahora tuvo que decir el presidente que hasta el 1 de diciembre no se va a cobrar y se va a tener atención de tercer nivel, ¿no? Entonces, regresamos sobre este tema aquí en Expresión Ciudadana en un momento. Nos importa tu opinión. Comunícate al 298-8841 o escríbenos a nuestra página de Facebook, Sociedad 3.0. Estás escuchando Sociedad 3.0 Radio. Ya volvemos.
Si quieres una educación de excelencia, el Bachillerato IBES te está esperando. Únete y sé parte de esta gran comunidad. Sé un lince, sé IBES, formando estudiantes de éxito y profesionales de alto nivel. Tenemos instalaciones adecuadas, docentes preparados y personal capacitado que te brindará el mejor servicio. Además, contamos con sistema escolarizado y mixto. Encuéntranos en Juárez 87, zona centro en Jalapa, Veracruz, o pide informes al 817-2026 y al 817-4879. Únete y sé parte de esta gran comunidad. Sé un lince, sé IBES. Con 56 años de prestigio, Secundaria y Preparatoria Gavino Barreda es una institución educativa y consolidada comprometida con la calidad educativa en Poza Rica. Sé parte de nuestra histórica comunidad y construye el camino hacia el futuro. Contáctanos al 782-823-1105 o por nuestros medios electrónicos. Encuéntranos como Secundaria y Preparatoria Gavino Barreda. Expresión Ciudadana, uniendo las voces. No te lo pierdas todos los lunes de 18 a 19:30 horas. Por Sociedad 3.0 Radio. Con Carlos Arturo Luna Escudero. Expresión Ciudadana, uniendo las voces. Búscanos en las redes sociales, Sociedad 3.0 Radio. Visítanos e infórmate en sociedad3.0.com. El mundo en conexión con la mejor radio. Sociedad 3.0 Radio, innovando para ti. Descarga ya nuestra aplicación móvil desde Google Play gratis. Sí, descarga ya nuestra aplicación móvil desde Google Play gratis. Encuéntrala como Sociedad 3.0 y escucha tu programa favorito donde quiera que vayas. El mundo en conexión con la mejor radio. Sociedad 3.0 Radio. Sé un lince, Universidad IBES. Somos tu mejor opción con educación de calidad. Contamos con un sistema cuatrimestral y docentes capacitados. ¿Qué esperas? Ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz, o llámanos al 812-3456. También estamos en Facebook como Universidad IBES. Conoce nuestra oferta educativa. Tenemos las cuotas más competitivas del mercado. Conócenos. Sé un lince, Universidad IBES. Universidad Martí, educación de clase mundial, con reconocimientos de validez oficial de estudios ante la SEP. Contamos con licenciaturas en Ingeniería en Tecnología y Producción, Informática e Ingeniería Civil, Maestría en Ingeniería, Ingeniería Ambiental y en Administración, doctorados en Ingeniería, en Educación y en Administración. Contáctanos, Poza Rica, 782-823-1105 y 822-3350. Y en Jalapa, 2288-123195. Estamos ubicados en Costa Rica número 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. Visítanos en nuestra página web umarti.edu.mx o en Facebook como Universidad Martí. Sé parte de nuestra comunidad. Universidad Martí, educación de clase mundial. La información más relevante a nivel estatal, nacional e internacional la encuentras en nuestro portal. Visítanos e infórmate. Sociedad3.0.com. Con la información justo en el momento de la noticia. Sociedad3.0.com. Estamos de vuelta en Sociedad 3.0 Radio. Nos importa tu opinión. Comunícate al 298-8841 o escríbenos a nuestra página de Facebook, Sociedad 3.0. Muchas gracias. Estamos de vuelta con el tema del INSABI, pero aquí también platicábamos en el corte comercial el tema del flujo migratorio que viene ya para acá. Bueno, ya está en la frontera, se han pasado algunos, pero creo que los han regresado. Hoy en la mañana hubo acontecimientos ahí bastante álgidos. Quiero comentarles que apenas la semana pasada yo estuve en la frontera, el Suchiate, que es el lado mexicano, y un nombre raro del pueblo que está del otro lado, acá por la costa del Pacífico. Uh-huh. Y aún estaba muy tranquilo el tema de migratorio en esa zona, que ahora está sumamente agudizado. Pero empecemos por el INSABI. Donato, ¿qué pasó?
¿Cómo ves ahí el tema? Bueno, es lo que hemos comentado, simplemente repetimos y porque no ha cambiado las diferentes versiones que hay en relación a la creación del INSABI. A partir del 1 de enero entró la nueva disposición y bueno, resulta sorprendente que una ley de esas características, de esas dimensiones, de este calado, no se consultara a los gobernadores, no se consultara a un conjunto de expertos que estuvieron haciendo publicaciones en diferentes medios de comunicación. Efectivamente, eran gente que había estado participando en los gobiernos anteriores dentro de la administración y directamente sobre la cuestión de la Secretaría de Salud o del área de salud. Pero hubo un sinnúmero de especialistas que llamaban la atención porque no sabían bien a bien cómo entendían o cómo se iba a procesar esta nueva ley o cómo se iba a aplicar. Y anunciaron que si no se tenía claro, pues que no la echaran a andar. Sin embargo, se echó a andar y comenzó a generar pues todo, no tan solo la discusión mediática, sino que la hora de la operación comenzó a tener muchos problemas para la hora de su aplicación. Bueno, vamos a remitirnos un poquito al caso Veracruz. En el caso de Veracruz, el gobernador declara que esto del INSABI pues se va a tener un periodo de 3 años para que se pueda aplicar o se pueda reorganizar en esta nueva estructura. Es decir, de una manera complaciente y de una manera irresponsable, se posponen las enfermedades en Veracruz 3 años, pues no se puede. No se puede. El asunto de la salud, como todos sabemos, es un asunto de los 365 días del año, las 24 horas del día, porque el asunto de la salud afecta al 99% de la población. Es decir, tu ritmo de vida o de enfermedades que puedas tener, pues nadie te las tiene anunciada, qué es lo que puedas padecer o no puedas padecer, o qué se te puede disparar y no. Entonces, y hay un sector muy alto en nuestro país y en Veracruz de que no tienes ningún tipo de seguridad, es decir, no es miembro del ISSSTE, no es miembro del Seguro Social o de otra situación que tenga que ver con la cuestión de la salud y que puedan recibirla. Es decir, un conjunto de mexicanos, más de la mitad, estamos hablando del 60%, que no tiene derecho a seguridad y que precisamente el Seguro Popular, en la forma en que había sido creado o había sido diseñado, era para ir abarcando a este sector, que prácticamente se mueven en la informalidad y que no tienen acceso a ningún carácter de seguridad social. Con la forma en que se iban escribiendo, con la forma en que se iba creando este padrón, es como iban teniendo acceso a determinados servicios, incluso que eran principalmente los preventivos, porque se pagaba una cuota, pero era para el segundo nivel o tercer nivel. Y nosotros, o yo en el caso particular, yo conozco 2 casos que uno ve la experiencia inmediata y ve la aplicación de lo que servía el Seguro Popular para atender a 2 personas que estaban en una situación difícil y que no tenían condiciones para pagar los medicamentos o la estancia en un hospital para atención de su salud. Es decir, esto de alguna manera venía funcionando venía generando una expectativa de que te daba una garantía mínima a la cuestión de acceso a la salud. Una de las medidas de López Obrador, y no tan solo de López Obrador, de muchos sectores, es de cómo hacer universal el derecho a la salud. Sí, es una legítima medida, es una pueblo, legítima, ¿no?, experiencia, es una legítima derecho, todos debiéramos estar así, pero obvio que se necesitan tener las condiciones para hacer eso, porque se requieren un conjunto de recursos. Bueno, después nos enteramos de que no hay reglas de operación. Si uno le pregunta a gente encargada en el sector salud, oye, explícame cómo va a funcionar, discúlpame, pero no sé, no saben. No tienen idea. Y bueno, y el problema ahora es que
muchos de que requieren el servicio en el tercer nivel, sobre todo enfermedades muy graves, cáncer de mama, problemas del cáncer de diferente tipo, enfermedades terminales, ¿no? Incluso enfermedades catastróficas que les llaman, pues están en una incertidumbre mucha gente. Es decir, que esa gente está realmente angustiada porque no sabe bien a bien qué es lo que va a pasar con ellos. Incluso se habla de que el padrón que se había construido durante todos esos años, pues que no está, que desapareció, que no tiene eso. Entonces, eso habla de que no se tuvo ninguna medida y sobre todo, Carlos, no vamos quizá a ver los problemas en lo inmediato o quién sabe, pero sí van a generar un problema muy grave al sistema de salud, a millones de mexicanos que se van a ver afectados con esto, y eso va a generar otro tipo de problemas también en nuestro país y en el Estado de Veracruz. ¿Es explicable, Martín, que después de un año en funciones el nuevo gobierno federal no haya previsto este tipo de desfases de un programa tan importante para los mexicanos como es el tema de la salud? No, sí, bueno, hay que reconocer algo. No sé qué tanto pueda o no molestar a los compañeros que tienen toda la esperanza en el presidente López Obrador y en Morena y lo que sea, pero efectivamente está quedando claro que más allá de la buena voluntad, no con solo eso se resuelven las cosas. Esta circunstancia de que el 99% de ser honestos y el 1% de experiencia o de capacidad... 90-10, ¿no? No, después lo cambió. Primero 99. Fue a 9 y después fue a 90-10. Bueno, esta situación está mostrándose como un ejercicio muy malo, muy negativo respecto a lo que tienen que ser los ejes de la planeación en la administración pública. Oye, un antropólogo, ¿qué a eso iba, al frente del INSABI, ¿no? O sea, al frente del INSABI está un arqueólogo Ferrer, sin duda un tipo reconocido en su práctica profesional. Dicen que fue el que le hizo el recorrido como guía al presidente ahí en Palenque. En Palenque, sí. Bueno, pero además que tiene años acompañando al presidente. Bueno, y aparte es tabasqueño, ¿no? También, y la situación está en que el presidente López Obrador tiene una forma de gobernar que lo muestra como un hombre que cree mucho en el dicho de que con la sola voluntad se puede establecer una administración pública eficiente, suficiente para hacer los cambios y las transformaciones que está planteando que se van a hacer, y que sobre eso también tiene que darse con una serie de condiciones donde él deposita confianzas en ejes estratégicos de su vida administrativa. Yo pongo dos ejemplos, la misma del INSABI con una persona cercana a él, pues el arqueólogo Ferrer, y por otro lado la situación de Pemex con un ingeniero agrónomo, creo que es, sí. Que poco parece ser sabe o sabía de lo que es el manejo de una empresa de estas características y después de ese tamaño, ¿no? Sí. Entonces, esta circunstancia efectivamente nos lleva a considerar, yo siempre he dicho, y lo dije el año pasado en este programa, que el talón de Aquiles de la administración lo era en sí mismo la inseguridad, la violencia. Era de no resolverse tendríamos un gobierno que pudiera ya ir enterrando las esperanzas construidas en millones. El problema de la salud, si no logra realmente replantearse al nivel de la magnitud que ha ofrecido el presidente López Obrador para el 1 de diciembre de este año, se le vuelve el otro talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque más allá de que se tenga el dicho y el refrán conocido por todos de que con la vida no se juega, yo diría con la salud no se juega, es el dolor en este caso de más de 60 millones de mexicanos que no gozamos de los servicios de atención médica institucionalizados ya para tal efecto, como es el Seguro Social, el ISSSTE y otros tipos de áreas de prevención y de salud, de atención a la salud. En ese sentido, yo creo que si no se logra salvar este año, el año 2020, para concretar, cimentar con toda la fortaleza las políticas que quiere hacer para la transformación del presidente López Obrador, vamos a tener más fuertes problemas. Porque el 2021 es un año electoral. Así es. Y regularmente, salvo que el presidente haga magia,
las administraciones públicas todas se impregnan de todos los procesos electorales que van a atravesar esto. Después viene el 2022 y se nos atraviesa el asunto de la revocación del mandato. Así es. Y después viene ya el año previo a la elección presidencial. O sea, es muy corta. Lo que pueda lograr el presidente López Obrador, ojalá y sea así, porque creo que en esta mesa también, permítame no hacerla de vocero, pero sí parecerlo en ese momento, nadie de nosotros podría apostar a que le vaya mal, y mucho menos en este renglón de la salud al presidente. No. Lo que estamos diciendo es que vemos con mucha preocupación que los caminos que se están tomando pareciera que no están lo suficientemente planeados o no tienen la suficiente fortaleza como para arribar a buen puerto. Y esto, insisto nuevamente, por lo que nos escuchen y puedan sentirse ofendidos, simple y sencillamente es mostrar con realismo lo que está sucediendo. Muchos dicen que todos aquellos que hablen con preocupación sobre un asunto particularmente ligado a la federación es porque están en contra, y definitivamente se tiene que desmontar ese discurso, porque ese discurso es el que se implantó para meternos en una discusión, en una polarización que no tampoco nos ayuda a resolver los problemas que tenemos. No, tienes mucha razón. Oye, y pasando rápidamente a otro tema, pues ahí vienen los migrantes, los hondureños, los guatemaltecos se le sumaron. Y algunos salvadoreños también. ¿Cómo ves el tema, Donato? Pues bueno, lo que hemos venido insistiendo es un problema estructural, ¿no? Estructural en términos... Ya hasta les ofrecieron 4,000 empleos, ¿no? Claro, es un asunto que no se va a detener en los próximos años. Es decir, el problema que vive Centroamérica es un problema que no lo resuelven tan solo los centroamericanos, es un problema latinoamericano o es un asunto de carácter mundial, como es mundial la migración en muchas otras partes del mundo, principalmente en Europa. Y creo que tantas caravanas como la que está ahorita y que está detenida en la parte del sur, pues va a haber, termina esta y va a comenzar otra. Es decir, mientras no se pongan realmente a tener una discusión multinacional, multilateral, que vaya a fondo o que vaya... que busque generar las condiciones de desarrollo en los países de origen, ¿no? Porque acá se nos olvida los presidentes de Centroamérica. Es decir, qué hacen o qué están haciendo o qué medidas se están tomando con respecto a esto. Simplemente por lo que se ve... Llegó el presidente guatemalteco nuevo y al primer día cancela las relaciones diplomáticas con Venezuela, ¿no? Claro. Y bueno, son medidas que, bueno, son otros problemas los que están teniendo los centroamericanos. Y bueno, ¿cuánto tiempo puede durar esto? Si no se atiende, pues va a ser permanente. Pone a un brete también al gobierno federal porque pone sus muros de contención con las relaciones con México y Estados Unidos. Es decir, aquí lo que Trump está marcando de que no quería un muro, pues entonces nos volvemos a ver que la Guardia Nacional y otros elementos de las armadas están conteniendo a los centroamericanos. El mundo está en el sur. El mundo está en el sur. Entonces, crea una situación previsible de muchos aspectos, novedosa por la forma en cómo ahora se está conteniendo a estos nuevos migrantes. Pero ahí va a estar latente. Es un problema que no se le ve como un asunto más que pasajero, cuando es un problema estructural, cuando la relación con Estados Unidos, México-Estados Unidos, en este tema, sí debe de cambiar. Celebramos la firma del TEC, por parte o el acuerdo que se tenga ya con el Senado, falta Canadá, pero yo pregunto, ¿hay un apartado de migración ahí? No lo tiene. Es decir, no hay. En el tratado anterior, en el TLC, estaba el tratado, no estaba el tratado laboral. Eso lo habían dejado a un lado y ahorita en metieron, por decir una de las partes, metieron pues los cambios a nivel laboral, porque fue una exigencia por parte de la parte de Estados Unidos. Pero el asunto de la migración,
No tan solo la de México hacia Estados Unidos, que también es, no olvidemos de que aunque esté un poco que no llama la atención, pero sí existe, sí está, pero no está resuelto. No está resuelto este asunto. Aunado a lo que está pasando con los de Centroamérica hacia México, que van que quieren pasar a rumbo a Estados Unidos, pues es un asunto que va a estar, va a permanecer, porque no están los gobiernos ni mexicanos, ni Estados Unidos, ni los centroamericanos no lo están viendo como un asunto de que hay que resolverlo estructuralmente y no como simple medidas coercitivas o de contingencia inmediata o de contención inmediata. Yo creo que allí, Carlos Donato, hay que pensar en que la migración en sí misma de Centroamérica para el norte desnuda muchas de nuestras flaquezas, ¿no? Por un lado, a nivel internacional, pasamos, y cuando digo esto es nuestra relación con Estados Unidos, pasamos de los abrazos y las bienvenidas a las primeras grandes movilizaciones que agarraron la salida de Peña Nieto con el ingreso del presidente López Obrador, y que permitió que se fueran casi 30,000 o 40,000 a la frontera norte-sur de Estados Unidos. De repente, pum, ante la presión del presidente de Estados Unidos, la amenaza de los aranceles, la política del gobierno de México cambia totalmente para cómo es que se daba la atención a los migrantes. Es más, se les cierra y se empieza la deportación masiva a sus respectivos países o abajo del Suchiate, ¿no? Así es. Esa es una cuestión que no queda clara, porque a mí me llama la atención esto, como me llama la atención que no se asista a la reunión de Davos en Suiza, que se mande a una persona de segundo nivel. No, se manda a la subsecretaria de Relaciones Exteriores o de Economía, creo, la subsecretaria de Economía. No va ni siquiera el todopoderoso vicepresidente Marcelo Ebrard. O sea, el presidente ya sabemos que no quiere salir, punto. Tiene el argumento de que prefiere hacer la política nacional y con esto resolver los graves problemas que tenemos. El problema está en que nosotros estamos inscritos en una construcción global de la economía, de las relaciones nacionales, y la migración, por ejemplo, es otra más. ¿Y qué vamos a hacer? Pues estamos reaccionando simplemente bote pronto a lo que nos dicta el imperio, que ya construyó su muro. Donald Trump construyó su muro con más de 27,000 soldados en la frontera de Estados Unidos y en la frontera sur de México. Y que obviamente ocupa, y viene la otra parte de la cara que tenemos que estar viendo respecto a la migración, ocupa mucho material humano, recurso humano y recurso financiero, para resolver este problema que le corresponde resolver también a los Estados Unidos, pero que ya tiene un fiel servidor en un conjunto de la milicia, de la Guardia Nacional de nuestro país. Punto. Y allí nuevamente volvemos a desnudar nuestras carencias de capacidades. ¿Quién está encargado de los asuntos migratorios en nuestro país? Es una pregunta y doy una respuesta. No es la Secretaría de Gobernación quien está haciendo simplemente la fachada, que por ley le toca, tiene un área para eso. Y que simplemente está la señora, y que me da mucha pena decirlo, está en una construcción de su existencia como servidor público de lo más marginal y decorativa que se pueda uno haber pensado. De florero, como dice, se dijo. Tú porque eres muy decente. Pero es que me da muchísima pena, porque toda la historia personal de ella, la brillantísima abogada y ministra, ¿no? Magistrada, ¿verdad? No, sí, ministra de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Se fuera a la basura de la historia, porque este año ha sido absolutamente ofensivo para la primera mujer en la Secretaría de Gobernación, que absolutamente hace algo real, si no es acompañar a los informes de los gobernadores, etcétera, tomas de protesta. Si bien es cierto, a nivel internacional parece que no tenemos con claridad cuál va a ser nuestra política, más allá de decir que retomamos la no intervención y el respeto al derecho ajeno es la paz, etcétera, etcétera. Esas frases que no sé qué tanto pueden aplicarse en un mundo como el que vivimos actualmente, aunque es necesario retomar por una cuestión de soberanía, creo yo, pero replanteándola en el nuevo marco de la historia que estamos viviendo.
Y por otro lado, desnuda las fragilidades de nuestra propia existencia como ejercicio de gobierno nacional. Ya no solamente de cara a lo internacional, que ya nos debe de preocupar, sino lo interno. O sea, la violencia continúa con los cerca de 70,000 miembros de la Guardia Nacional que existen actualmente, de los cuales más de la mitad o la mitad está metido en labores de border patrol, en temas migratorios. Mientras, como lo decía hoy Alejandro Ope respecto de unos sucesos en la parte norte del país, donde queman 22 casas, se pasean... ¿Dónde estaba la Guardia Nacional? Y hace una cuenta muy rápida que yo presento. Cada uno al número de elementos de la Guardia Nacional en este momento, cada uno de los elementos de la Guardia Nacional tiene como responsabilidad 28 kilómetros por vigilar. Simplemente no da. Imposible. Y que a la luz de lo que tienen las otras experiencias de policías nacionales, como España y Francia, hace la parábola, nosotros tendríamos que estar teniendo a estas alturas más de 700,000 miembros de la Guardia Nacional. Tenemos 70, o sea, 10 veces menos. Por lo tanto, tenemos ahí en este momento del beneficio que se le da a los memes sobre el avión presidencial que se va a vender, donde hoy escuchaba al presidente López Obrador realmente carcajearse en un momento de la mañanera, un problema gravísimo respecto de la solvencia institucional para responder a este punto fundamental de la idea de gobierno de primer piso, que es la seguridad de los habitantes del territorio, de nuestro país. Oye, y Martín, ahorita que hablabas de la fragilidad institucional, y con este tema quiero que cerremos este programa, que ya se nos fue el tiempo. Resulta, Donato, que ayer retuvieron al gobernador. Ahí en Soledad Zompa, claro, porque había una amenaza desde la 1 de la movilización hasta después de las 7 de la tarde. Porque, un poco lo que le pasó el año pasado. Allá en Chinameca. En Chinameca. Y veo yo hoy ahí un video que anda circulando en las redes sociales, donde a los diputados por Coatzacoalcos los trataron terriblemente mal en algún evento público. Les dijeron que se fueran, que esto, que el otro. Estaba la diputada Mónica Robles, estaba el diputado Amado Cruz Malpica, y no sé qué otro más. Pero bueno, volvamos a lo de Soledad Zompa. El tema de la fragilidad institucional. Es cierto que el reclamo de los habitantes de este municipio tan marginado del estado de Veracruz, pues tienen razón. Les han hecho promesas. Yo me acuerdo de hace más de 20 años de que los caminos y que esto, que el otro, y señalaban que el gobernador fue en campaña, les hizo la promesa. Como gobernador electo regresó, y que a un año de su administración pues no hay nada. Y retuvieron al gobernador pues hasta que firmara por escrito los compromisos con la comunidad, con este municipio. No obstante, aquí lo que quiero resaltar es cómo es posible que se exponga a la máxima autoridad del Ejecutivo Estatal este tipo de circunstancias. Y volvemos sobre el tema que hemos manejado aquí, la fragilidad del gabinete del gobernador Cuitlava García Jiménez. ¿Cómo es posible que un secretario de SIOP no tenga detectado este problema grave de incumplimiento? El secretario de gobierno. El secretario de gobierno que anda más preocupado por una ley, que andan ahí queriendo que él se quede de sustituto, ¿no? Del gobernador. Claro. Sí, pues son cosas serias, Donato. Bastante serias, sobre todo, aquí nuevamente se supone que ya debieron haber aprendido, es un año que han recurrido ya en el gobierno, ya les había pasado al gobernador un hecho en Chinameca, parecido más o menos semejante, con un problema ahí un relleno sanitario, y bueno, quien
en la historia de Veracruz, Soledad Zompa es un pueblo que ya está organizado, ya es un pueblo que combativo, además, no es la primera vez que hace esto, es decir, en términos de su protesta, en años anteriores han bloqueado la carretera, han hecho marchas, han hecho mítines, es una gente que ya por su forma, dice uno, es muy, muy ruda, pero realmente así los hicieron y así los formaron ya muchos de tantas promesas incumplidas, ya no se la creen tan fácil, y bueno, y mandan al gobernador, o va al gobernador, porque ya habían anunciado, Soledad Zompa ya había tenido una asamblea, ya había circulado en los medios, de que iban a hacer una marcha el día de hoy, y que iban pues iban a venir a la ciudad de Jalapa, e iban a bloquear las carreteras de esa zona de Soledad a Zompa, y en signo de protesta para que les cumplieran. Nos enteramos por los medios de que el gobernador asiste, y al señor... Con una buena intención de atajar, me imagino, el tema. Pues sin mayor datos y sin mayor... Digo, en este caso hay otras instancias, el secretario de gobierno, otras dependencias que tienen que ver directamente con las demandas que están planteando los pobladores de Soledad Zompa, y hubieran tomado medidas... tuvieron al gobernador 5 horas, que prácticamente lo obligaron, por lo que se ven las notas, lo obligaron a que firmara. Es decir, no se va usted si no firma. Entonces es realmente una situación penosa, habla de una debilidad del gobernador, y habla una debilidad del gabinete en términos de contención y de negociación con estos grupos. Obvio, lo que pasó en Chinameca se repite en Soledad Zompa, porque Chinameca fue la ruta que ya marcó para que muchos pobladores hagan exactamente lo mismo en términos de una exigencia. Aquí otra vez se nota eso. Ya no sé si aplaudir en este caso a los pobladores de Soledad Zompa de que tomen una medida de este tipo, pero habla de que los problemas en Veracruz se pueden agudizar por varios factores. Uno, la baja del presupuesto en muchos ayuntamientos, que en este año que se va a aplicar el presupuesto tengan algunos problemas, o muchos ayuntamientos, porque no van a tener recursos suficientes para eso. Le recortaron también el presupuesto al gobierno estatal, y obvio no van a tener muchas cosas para aplicarlo. Y bueno, entonces la protesta en otros puntos del estado de Veracruz puede surgir en cualquier momento. Y bueno, y vamos a tener a un gobernador rehén, porque solamente así van a tratar de cumplir lo que incumplieron pues en campaña y en un periodo que llevan de un año. Es lamentable ver un gobernador así, ¿no? Martín. Sí, yo efectivamente creo que no se apretaron los botones de alerta ni los de solución previo a esta protesta que se anunció, y que dijeron que iban a bloquear carreteras, iban a llegar a Jalapa también a bloquear el centro de la ciudad, etcétera, etcétera. Y efectivamente el gobernador, yo creo que con un acto de buena fe, y para demostrar la cercanía que quiere demostrar, como lo ha hecho en muchas ocasiones el presidente López Obrador, llegó hasta la misma cabecera municipal, y creo que fue un exceso de la retención en sí misma, y no me refiero a criticando a los pobladores, sino a la falta de capacidad para desarticular o amainar o suavizar el proceso de diálogo con el gobernador. O sea, muy probablemente en otros momentos lo que se hacía, y no lo digo para que se repita con los viejos vicios, sino con buenas prácticas de administración pública, es que el gobernador llega a firmar sobre la base de acuerdos ya establecidos con claro, acuerdos con la comunidad, buscando los concilios, no la confronta. Porque al final de cuentas se llegó a eso, a un punto, al menos algunas narrativas así lo plantean. Pero lo que dice Donato, puede haber muchos más levantamientos en el mismo tono. Y ahora ya no van a querer hablar con ningún funcionario que no sea el mismo gobernador. Pero además, ya tuvimos la experiencia del viernes pasado aquí en Jalapa. Se colapsó el centro de la ciudad el viernes, precisamente por un problema de falta de atención de un área que, más allá de lo que pueda pensarse de si nos cae bien o mal, si nos gusta cómo viste o no, o si nos gusta qué puede decir o qué no, el responsable del área de salud
se vio en su real incompetencia, rebasado completamente, y con el dolor acompañando a los padres en el centro de la ciudad por la falta de los medicamentos que están, se supone, en el stock del área de salud. Habla precisamente, Carlos, Donato, yo creo, de esa debilidad que muchas áreas del gobierno del gobernador Cuitláhuac García deberían ser reforzadas cuanto antes, por el bien del proyecto mismo del gobernador y por el bien de los veracruzanos, porque el señor que está a cargo del área de salud ya nos dio en el 2019 una gran muestra con la epidemia de dengue. Claro. Con más de 26 muertos. La limpia que se hizo antes de su presentación, ¿no? Con una balbuceante, muy mala comparecencia, que no nos llevó más que a decir en qué manos está esta área tan sustantiva, tan delicada de la administración pública. Está como la Secretaría de Turismo que quiere llevar 500 brujas a la cumbre Tajín, ¿no? Bueno, una cumbre que está ya muy cuestionada. Vamos a ver cómo le va este año a la cumbre Tajín. Le debe a los proveedores del año pasado. Y yo quisiera hacer un comentario sobre lo de hoy de Cuatza. Esto de Cuatza también se vio en Orizaba. Están haciendo foros que me parecen importantes por la cuestión de una iniciativa respecto de varias cuestiones que a las áreas o a las líneas más conservadoras de la Iglesia Católica no les gusta. Y grupos como Provida están saliendo vociferantes a confrontar una iniciativa con un nivel de intolerancia, porque es lo que se observa. Muy polarizado, ahí está la muestra clara de cuando se polarizan. Yo lo que digo, y es... Cuando las pasiones dominan y no las ideas. ¿No? El asunto es, ¿cómo es posible que un tipo con el megáfono esté gritando respeto y él no lo tiene? O sea, nos pareciera que nos estamos acostumbrando a una intransigencia absolutamente absurda. Ya fue en Orizaba y ahora en Coatzacoalcos. Fue en Orizaba la semana pasada y ahora en Coatzacoalcos. Y el problema, y yo digo que aquí hay que tener cuidado los que estemos hablando y opinando al respecto, no se debe en sí mismo al ejercicio de los diputados, ni de la señora Robles, ni del diputado Amado. Se debe a la confronta con una iniciativa en lo particular. Y algunos están haciendo caja de resonancia para plantear que les dijeron por inútiles y que no están haciendo su trabajo. Ojo, esa fue la parte final de la discusión. Al principio fue, estamos en contra y no queremos que ni siquiera se discuta, planteándonos estos niveles de intolerancia que han sentado sus reales en la discusión pública de nuestro país. Muy peligroso. Muy bien, bueno, pues como siempre, estimado auditorio, les dejamos a usted la mejor opinión, la que cuenta, que es la de usted. Queremos agradecer a la gente que hoy nos hizo favor de prestarle atención a este programa, Francisco Martínez, Agustín Espíndola González, buen Agustín, a Pati Polanco, saludos, a nuestro amigo Jorge Flores, a Roberto Huesca, a Matilde Pineda y a Hilario Juárez por el favor de su atención. Agradecemos, por supuesto, el apoyo del equipo de producción y edición de Sociedad 3.0 Radio, encabezado por el inefable Ángel Shan, que empieza el año y empieza con sus costumbres malas. A Jessica Miranda, también, que nos hace el favor de apoyarnos, pero sobre todo muchas gracias a usted. A nombre de Martín Quitano, de Donato Flores y de Carlos Luna Escudero, muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo lunes aquí en su programa Expresión Ciudadana. Expresión Ciudadana, uniendo las voces. No te lo pierdas todos los lunes de 18 a 19:30 horas. Por Sociedad 3.0 Radio. Con Carlos Arturo Luna Escudero. Expresión Ciudadana, uniendo las voces. Sintoniza.